Hola a todos, mi grupo tiene el tema de psicología del testimonio, está conformado por David Alejandro, por Daniel, Vivian Amador, Jennifer Ordóñez y quien les habla Jenny Pinzón. Entonces vamos a ver primero la definición. La psicología del testimonio tiene como objeto de estudio el testimonio y los factores que median en su exactitud, teniendo en consideración la forma como los procesos superiores que los conocemos como la memoria, la percepción y la atención influyen en el mismo. De igual manera se nutre constantemente de la investigación científica que le ha aportado diferentes herramientas de validación de los testimonios y detención del engaño. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de testigo y testimonio estamos hablando de una parte muy importante o una parte fundamental en un caso, en un juicio. Estamos hablando de que si queremos llegar a detectar no sé, un crimen o esclarecer algún tipo de situación, es importante pues tener como parte del proceso los testigos y los testimonios. Pero pues esto tiene como un proceso, una validación y que se le hace pues para que sea verídico, para que sirva y pues para que pueda ser real. Entonces vamos a hablar de como los principales influenciadores o las personas más importantes en este tema. Hablamos de Alfred Binet. Él habla de la sugestionalidad de la memoria de los niños, porque pues hay que tener en cuenta que en muchos casos los niños son testigos claves o los testimonios de los niños son claves en un tema, en una situación o en alguna problemática. Hablamos también de Clarapel y Dupré, que estudiaron la psicología del testimonio. Está William Stern, se interesó en las declaraciones. Y Karl Marbe y Hugo Musterberg hicieron alusión a los problemas de vulnerabilidad de los testigos, la facilidad frecuente de los mismos, errores, percepciones y memoria de quien presenta un delito. Esto es muy importante porque aquí habla de la facilidad y la vulnerabilidad que puede tener un testigo en el testimonio que brinda. Hay que tener en cuenta todas las partes cuando un testigo está dando su testimonio, pues como la salud mental de la persona, la forma en la que está, su estabilidad emocional, son pues factores que hay que tener muy en cuenta. La perspectiva jurídica de los testimonios habla de testigo y testimonio, que ya se los había comentado. Parra en el 2009 señala el testimonio, dice, es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace a un juez sobre el conocimiento que tiene del hecho en general. Liedman, citado 1980, citado en Parra del 2009, sostiene testimonio es la narración que una persona hace de los hechos por ella conocidos, para dar conocimientos de los mismos a otros. Entonces ya aquí estaría diciendo que el testimonio entonces habla de lo que la persona es lo que la persona dice frente a un hecho. Él está contando o está narrando lo que él vio, cómo lo vio y cómo asumió ese hecho. Él está dando su testimonio, él está diciendo cómo desde su punto de vista él vio o qué fue lo que escuchó, es el testimonio que él está dando. Y de Jepian denomina a los testigos de la siguiente forma: aquellos que declaran sobre los hechos que han podido caer directamente bajo la acción de sus sentidos. Se ha dicho que los testigos son los ojos y oídos de la justicia, pero con ello solo se quiere dar a entender que las percepciones visuales y auditivas desempeñan el principal papel en el testimonio. Lo que les decía, ya un testigo está hablando de una situación o está narrando una situación. De que él pudo haber escuchado, pudo haber visto, entonces hablemos de un crimen, por ejemplo. Entonces, el testigo lo que va a decir es que durante el crimen él escuchó los gritos o que él vio como la persona lastimaba a la otra. Entonces, digamos que estos son cosas claves para una investigación, para resolver un caso, pero pues tienen que ir ligados a lo que hablábamos de los procesos superiores, de la percepción de la persona, de la memoria, de la atención. Listo. Ok, buenas tardes, me presento, mi nombre es Daniel Duarte. Continuando con la presentación de testimonio,
Les voy a hablar sobre el Código de Procesamiento Penal en Colombia, la cual se rige en el sistema acusatorio por la Ley 906 del 2004, la cual se basa en la apreciación del testimonio y le señala lo siguiente. Para la apreciación del testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, en especial lo relativo a la naturaleza del objeto como lugar y tiempo y modo en el momento de percibirlos, el proceso de rememorización, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas e igualmente su personalidad. Seguimos con la percepción y memoria en el momento en el cual estamos hablando igualmente solo del testigo, y se divide en tres fases: la fase de la adquisición, la fase de la retención y la fase de recuperación. En la primera fase se percibe el suceso y la información entra en su memoria, haciendo uso de los procesos superiores como la conciencia, la sensopercepción, atención y concentración. En la segunda fase pasa un tiempo en el cual el testigo intenta recordar el suceso. Se produce la selección de los estímulos, estos interactúan con la información previa del sujeto y sus interpretados, codificados y almacenados en el cerebro. Toda la información permanecerá en la memoria hasta que se recuerde nuevamente, ya sea para que entre una nueva información o de lo cual lo pueda modificar o solo lo quiera recordar. En la tercera y última fase, el testigo intenta recordar la información recolectada teniendo en cuenta que la forma en cómo lo recuerda puede ser alterada por sucesos o estímulos, ya sean verbales o no verbales, sugestivos o inductivos. Esto da la posibilidad a contaminar el testimonio en el momento en el cual el testigo está ante el juez. Para finalizar mi intervención, les hablaré sobre el proceso de las variables que afectan la exactitud de un testimonio. Y esta se puede clasificar de acuerdo con las diferentes fases del proceso de memoria, como lo son el olvido, la información del postsuceso, el método de interrogación y recuperación múltiple. En estas tres variables son las que causan una mayor afectación del testimonio dado por un testigo, aparte teniendo en cuenta las fases de retención y recuperación, que también son variables del sistema. Los factores de codificación son los factores de codificación son los que el testigo está expuesto en el momento de percibir el suceso, las cuales son las condiciones de iluminación, la duración del suceso, tipo de suceso, la violencia del suceso, el estrés y miedos que tenga en este caso el testigo, la focalización del arma, ya sería el agresor, el estrés crónico, la expectativa y estereotipos, y sobre todo la edad, el género y el entrenamiento en el cual pues, el sujeto se ha clasificado. Y a continuación continuamos con la guía de Poole y Lamb, el protocolo de Michigan. Muchas gracias. 4, 3, 2, 1. Bueno, teniendo en cuenta todos los factores que pueden alterar la calidad de la entrevista, la recuperación de los recuerdos, el procesamiento de la información referente a las partes del testimonio, entonces se han diseñado unas guías o unos métodos de entrevista que lo que buscan es obtener una información que sea lo más veraz posible, lo más precisa posible respecto a los hechos, básicamente. Entonces, dentro de esas guías o dentro de esas estrategias están, por ejemplo, la guía de Poole y Lamb, también conocido como el protocolo de Michigan. Este protocolo de Michigan tiene como objetivo preparar el entorno de la entrevista. Esto tiene, digamos, componentes de la misma presentación del entrevistador, exploración de la competencia legal de la persona que va a brindar su testimonio, identificación y la diferenciación del entrevistado frente al binomio verdad y mentira. Esto quiere decir que básicamente lo que se busca es mirar la confiabilidad del entrevistado, estableciendo pues digamos las posibilidades de que esta persona haga una diferenciación clara entre lo que se entiende como verdad y mentira. Otra cosa que se tiene en cuenta es completar el establecimiento del rapport entre el entrevistador y el entrevistado. Se siguen unos pasos. Básicamente el entrevistador le pide al entrevistado que haga una narración libre de los hechos, simplemente dejándolo que la persona
digamos que en esta parte de la entrevista se tiene que hacer lo menos guiado posible para que la persona se sienta en la libertad de decir y de expresar lo que cree que es relevante para el caso. Posteriormente entonces van a venir un interrogatorio, que ya va a ser una entrevista un poco más estructurada respecto a los hechos narrados por parte de la persona que ofrece el testimonio. Finalmente, una clarificación de algunos puntos que el entrevistador considere que son relevantes dentro de lo que ha sucedido, dentro del testimonio que acaba de brindar la persona, y un cierre de la entrevista. La idea es que el entrevistador debe prepararse con antelación, conociendo los pormenores del caso, lo que ya una información previa o una preparación previa respecto a de qué se trata el caso, qué es lo que va a preguntar, y en cierta manera pues tratar de esclarecer algunos elementos que ya sean bastante conocidos para que contrastarlos con la entrevista o con el testimonio que la persona vaya a dar. Entonces se recomienda, por ejemplo, que la persona que vaya a entrevistar, o que pues a la persona que vaya a entrevistar, conocer los datos de la persona, conocer los vínculos familiares. Si es un niño, entonces pues conocer a esta persona, quiénes son los cuidadores, con quién vive, básicamente todo lo que son datos sociodemográficos. Eso también ayuda pues para establecer cierto criterio de validez de la entrevista. ¿Qué más? Hacer la revisión de los documentos colaterales, la revisión de informes policiales, entre otras fuentes de información. Eso hace parte de la preparación, como ya lo mencioné anteriormente. La idea pues es que el entrevistador llegue realmente preparado a la entrevista y ya de antemano sepa más o menos qué es lo que está buscando, obviamente sin que esto le lleve a sesgarse hacia una sola versión de la situación. También está el protocolo NICHD, que es una guía para facilitar el abordaje a menores que han sido presuntas víctimas. Entonces está diseñado para que los niños practiquen explicando sus detalles sucesos que hayan experimentado. Básicamente lo que se busca a los niños es que los niños de una u otra manera desarrollen una especie de competencia narrativa en los chicos, que ellos sean capaces de dar cuenta de sucesos que les han sucedido, no necesariamente relacionados con el suceso que se considera pues como la afectación, sino un suceso para ver que los chicos realmente sean personas de una u otra manera capaces y competentes de hilar una historia. Eso es básicamente lo que se busca en la primera parte. Entonces, lo que antes de la entrevista, el entrevistador le va a pedir que narre un suceso que le sucedió anteriormente, no necesariamente relacionado, como para entrar a evaluar la capacidad del chico de enumerar o de recordar y traer a la memoria sucesos que le hayan sucedido. Ya posteriormente, cuando también se le induce al niño, o más bien se le dice pues que simplemente no invente, que cuando no sepa algo diga no lo sé. Esto pues parecería, digamos, sin importancia, pero puede ser un punto relevante en el momento en que la persona está rindiendo un testimonio. Y se incluyen también técnicas de reconstrucción del contexto, dónde sucedieron los hechos, en qué contexto se desarrolló, y a veces pues se visita la escena de los sucesos denunciados como parte de la preparación para la entrevista. También tenemos entonces la entrevista cognitiva, fue diseñada en el año 1984 por Heisenman y Fisher en la Universidad de California en Los Ángeles, como una técnica para obtener información de testigos adultos con el propósito de subsanar las deficiencias de la psicología de testigos. Entonces básicamente volvemos a lo mismo, lo que buscaba de una u otra manera ese tipo de entrevista o esta técnica es darle alguna validez a ese testimonio teniendo en cuenta cómo funciona la mente, ¿no? Entonces la entrevista cognitiva consta de 4 técnicas generales de incremento de la memoria, más varios métodos específicos para aumentar el recuerdo del testigo de los sucesos. Dice reconstrucción de las circunstancias, compleción, recordación en diferente orden y cambiar de perspectiva. Son básicamente técnicas que lo que buscan es que de una u otra manera la persona reconstruya los hechos y recuerde los hechos desde diferentes puntos de vista, para esto luego hacer una especie de contrastación entre esos puntos de vista y llegar como a un testimonio que sea lo más aferrado posible a la realidad de los hechos. ¿Qué más? Bueno, aquí hay un concepto importante que es que el engaño y la mentira.
dentro de pues todo proceso judicial o cuando una persona está riendo de testimonio, cabe la posibilidad de que esta persona pues no esté apegada totalmente a lo que consideremos la verdad, o por lo menos la verdad judicial, ¿no? Que es lo que se busca en cualquier proceso legal. Entonces, podríamos decir que el engaño se define como el intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar y o manipular de algún modo información factual o emocional por medios verbales o no verbales, con el fin de crear o mantener en otras personas una creencia en el propio una creencia que el propio comunicador considera falsa. O sea, el engaño es básicamente cuando yo manipulo la información de manera que, aunque la otra persona considere que mi versión pueda ser falsa, llegue a creer que puede ser verdadera. De esa manera, pues, simplemente manipulo la información. Entonces, esto es básicamente esa parte. Ya sigue mi compañera. Buenas noches. Una de las técnicas psicofisiológicas que encontramos actualmente es la del polígrafo. ¿Qué mide el polígrafo? La presión, el sudor, la respiración y el ritmo cardíaco. El resultado de esta prueba es producto de la ciencia y las habilidades del examinador. Algunos aspectos que se deben tener en cuenta dentro de la técnica son, por ejemplo, la técnica implementada, es decir, qué técnica específicamente es la que se va a tener en cuenta a la hora de realizar la poligrafía, la población, el contexto y el objetivo de esta poligrafía. Dentro de la poligrafía encontramos algo que se llama lenguaje no verbal. De ahí depende la pericia del examinador para identificar si hay algún engaño. Para ello necesitamos un emisor y un receptor. ¿De qué depende? De la capacidad del emisor para mentir, de la capacidad del receptor para identificar la mentira, algunas variables como el sexo, la edad, los rasgos de personalidad y la identificación de las conductas concretas. Dentro de la poligrafía también encontramos ese método de entrevista que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista, en que realizamos una entrevista. Las características generales, es decir, los discernimientos y la valoración de la coherencia y la capacidad informativa, el contenido específico, es decir, la relevancia de los detalles que se van a evaluar, las particularidades del contexto, es decir, la declaración con la diferencia entre la convicción y la relación con la situación, los contenidos referentes a la motivación, es decir, cuál es el trasfondo de la motivación para mentir, es decir, declaración con diferencia entre la convicción y la relación de la situación. Contenidos referentes a la motivación, es decir, correcciones espontáneos o administración de la falta de memoria, es decir, las dudas que pueda tener la persona sobre el propio testimonio o la autocorrección. Los elementos específicos del delito, es decir, en esta parte debemos contrastar las declaraciones con las características de los acontecimientos y los detalles característicos del delito. Con estas particularidades podemos llevar a cabo un proceso de poligrafía adecuado y los resultados dependerán de la implementación de la técnica y de la forma en que realmente se pueda tornar tanto el evaluador como la persona evaluada. Muchas gracias. 4 tipos de información que podrían hallarse en los recuerdos. El primero son los atributos contextuales, donde se encuentran todos los recuerdos que son especiales y los temporales. En los atributos sensoriales se encuentran todos los que son que tienen que ver con formas, colores, olores y sonidos. En el tercero se encuentran los atributos semánticos y en el cuarto que son las operaciones cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con el origen externo, todo lo que podemos percibir y imaginar. El testimonio en Colombia. La psicología del testimonio ha permitido crear herramientas para el adecuado manejo de una entrevista clínica forense, para así poder identificar los elementos que midan la veracidad de lo narrado según el entrevistado. El éxito de una entrevista está en la pericia del entrevistador, en la colaboración, en el grado de la colaboración que tiene el entrevistado, en el tiempo que haya transcurrido el suceso y en el tipo de entrevista que se vaya a aplicar. En la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 95, hace referencia a que toda persona debe colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia, por lo que debe rendir el testimonio en el proceso judicial. Esto es obligación constitucional de cada persona.
Según Jairo Parra, el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato de un tercero que le va a proporcionar al juez. La finalidad de esta prueba es llevar todo el conocimiento al proceso y de esta misma manera se concreta con el testimonio.